Hola, mi nombre es Bella Aurora Alfaro González y continuando con el tema número 3, que sería señales informativas, señales turísticas y de servicio, yo continuaré con la parte 2.5.3, que viene siendo el tamaño de los tableros. Tablero principal de las señales 2.5.3.1. el cual nos dice que los tableros de las señales turísticas y de servicio tienen diferentes dimensiones. En este caso les voy a explicar la tabla 2.5-4. Esta tabla está dividida en tres columnas. La primera es la de ubicación, la segunda es la de dimensiones, en la cual vienen centímetros, y la tercera es el uso. La primera que nos aparece es la de publicaciones. Esta nos dice que es de 0.5 por 0.5 como mínimo, y su uso es en todo tipo de impresión. Yo les coloqué, por ejemplo, una imagen en la cual es una cartelera de la Catedral de Guadalajara, y su señal que trae es una flecha, indicándonos la dirección. Entonces, pues es un pequeño ejemplo para que nosotros se vayamos entendiendo. La siguiente ubicación son los recintos cubiertos. Los recintos cubiertos son aquellos lugares en los cuales son lugares cerrados, más que nada. Ahora bien, nos maneja tres dimensiones. Uno que es de 15 por 15 como mínimo, el de 30 por 30 y el de 45 por 45, que en este caso el apropiado sería el de 30 por 30, pero si es aún pequeño, pues no, bueno, nos comenta ahí cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo, y su uso es para pasillos y áreas de distribución. En este caso les coloqué un ejemplo de las flechas. Por ejemplo, en el muro que tiene número 1 arriba, hay una flecha la cual nos indica la dirección, en este caso de salida, y diferentes señales que nos pueden ayudar. Las siguientes son los recintos abiertos. Los recintos abiertos son todos aquellos lugares que no tienen muro o que no tienen techo como tal. En este nos indica dos tipos de dimensiones. La primera es de 45 por 45 y la segunda es de 61 por 61 como máximo. Y como bien lo dije anteriormente, su uso viene siendo en parques, andadores y todo tipo de áreas libres. La siguiente ubicación es la de vialidades, la cual trae diferentes dimensiones. La de 20 por 20 tiene un uso en las unidades de información visual turística de identidad federativa. De ahí le sigue la de dimensión de 30 por 30, la de 40 por 40 y la de 56 por 56, las cuales vienen siendo señales informativas de destino bajas. La siguiente es la de 61 por 61, la cual nos dice que su uso es para carreteras con un carril por sentido de circulación con un ancho de arroyo vial de hasta 6.5 metros. Después sigue la de 71 por 71 y de igualmente como en la anterior, se utiliza en una carretera con un carril por sentido de circulación con un ancho de arroyo vial de hasta 6.5 metros. Seguimos con la de vialidad, en la cual se divide con otras dos dimensiones, que sería la de 86 por 86, y nos dice que su uso es en carreteras con un carril por sentido de circulación, con o sin carril adicional para el rebaso, con un ancho de arroyo vial de 6.5 metros. Y el último tablero con dimensiones de 1 metro con 17 por 1 metro con 17 centímetros, en su uso es para carreteras de 2 o más carriles por sentido de circulación colocados como señales independientes. A continuación presento una tabla la cual nos indica las señales turísticas y de servicio y nos maneja 4 diferentes tamaños. En esta tabla nos explica o nos dice las medidas que debe de tener tanto en el ancho del marco, el ancho del filete, el radio de tablero, el radio exterior del filete y el radio interior del filete. En la siguiente diapositiva les voy a explicar a qué se refiere cada uno de esos datos, pero les dejo como una nota, un dato, que el tablero debe de ser de 20 por 20
cuando se utilice exclusivamente para complementar la unidad de información visual turística de la entidad federativa. En esta diapositiva, por ejemplo, está colocado un tablero que es de 71 por 71. Con la tabla anterior nos decía que tenía un ancho del marco de 1 centímetro. Ahora bien, el ancho del filete igualmente de 1 centímetro. Y tenían un radio de tablero de 4 centímetros. El radio de tablero es el que viene ahí señalado como R es igual a 4. También nos decía el radio exterior del filete, que era de 3. En esta ocasión, bueno, en la imagen nos muestra que es R igual a 3. Y nos decía que tenía un radio interior del filete de 2 centímetros. En este caso está señalado como R igual a 2. Este es un pequeño ejemplo de cuáles son los datos para que así nosotros podamos identificar en cualquier tipo de tablero y dependiendo con la tabla anterior la dimensión que nosotros necesitemos, así vamos a saber los diferentes radios y anchos que necesitamos. El siguiente 2.5.3.2 nos habla de los tableros de flechas complementarias, la cual nos dice que los tableros para las flechas complementarias se utilizan cuando sea necesario indicar al usuario la dirección a seguir para llegar al sitio indicado en la señal y consiste en un tablero con una flecha que se coloca arriba o a un lado de las señales. Aquí, por ejemplo, la señal original es la señal de discapacitados y del lado derecho, o en este caso ustedes lo van a ver del lado, lo van a ver del lado derecho, aparece el mismo símbolo de discapacitado con una flecha de dirección, en la cual nos indica para que nosotros nos orientemos más fácilmente. El siguiente apartado es el 2.5.3.3, el cual son los tableros adicionales. Nos dice que el tamaño de los tableros adicionales depende de las dimensiones del tablero y del número de renglones de texto o flechas horizontales que se requiere. Por ejemplo, en este caso, en el lado izquierdo, tenemos dos señales y nos dice la dirección en la que ésta se encuentra. Dependiendo de la cantidad de texto o de la flecha o incluso de la cantidad de señales que nosotros necesitemos, nos vamos ahora a la tabla, que es la tabla 2.5-5, que nos dice que son las dimensiones de los tableros adicionales de las señales turísticas y de servicios, la cual nos viene en 3 columnas. Nos dice que las dimensiones del tablero de la señal vienen en centímetros y la siguiente columna nos dice las dimensiones del tablero adicional, en el cual se subdivide en otras 2 columnas y nos dice que los tableros con un renglón de texto o una flecha horizontal, como se muestra en las figuras del lado izquierdo, y el tablero con 2 renglones de texto o un renglón de texto y una flecha horizontal. Aquí, por ejemplo, nos muestran las diferentes medidas que esta tendría dependiendo de la situación en la que nos encontremos o la situación en la que nosotros necesitemos realizar estos tableros adicionales. 2.5.4 nos habla de la ubicación, la cual nos dice que debemos de tener en cuenta los diferentes aspectos como son la ubicación longitudinal, la ubicación lateral, la altura de la señal considerando el tipo de vialidad, ya sea de carretera o vialidad urbana, y el ángulo de colocación. En la longitudinal nos dice que esta va a ser colocada a 1 kilómetro de distancia antes de que lleguemos al lugar que es deseado o que esta señal se refiera. También nos comenta que esta señal, o ya sea por ejemplo en la entrada, es colocado siempre y cuando el proyectista lo estime o vea que es necesario o conveniente. Estas señales se pueden colocar a la salida de las poblaciones para informar la distancia a la que se encuentran los servicios más próximos. La lateral se subdivide en dos, lo que vendría siendo en zonas urbanas y en las carreteras. En las zonas urbanas encontramos lo que vendría siendo en la vialidad. Después del arroyo vial,
esta a unos 30 centímetros de lo que se vendría siendo el arroyo vial, sería colocada la señal. Y lo que es en carretera se subdivide en dos, dependiendo si estamos en un corte o en un terraplén. En un corte nos dice que del arroyo vial, después sigue el hombro, y a unos 50 centímetros del hombro, a partir del hombro hacia afuera, vendría siendo colocada la señal que nosotros necesitamos. Y ahora en un terraplén viene el arroyo vial, luego viene el hombro, y a partir del hombro hacia afuera, a unos 50 centímetros como máximo, y unos 50, que diga, unos 50 como máximo y 50 centímetros como mínimo, vendría siendo colocada esta señal, o la señal que nosotros necesitamos. El siguiente es la altura, la cual es la parte inferior del tablero. Se toma a partir de la parte inferior del tablero de las señales, incluyendo el tablero adicional. Este debe estar a 2.5 metros sobre el hombro de la carretera o el nivel de la banqueta. Como se muestra en la imagen, vemos señalado lo que viene siendo el hombro y posteriormente el tablero adicional y después la señal. Entonces, nosotros tomaríamos como referencia el tablero adicional de la parte de abajo y a partir de ahí hacia lo que es el hombro, mediríamos los 2 metros con 50 para poder colocar la altura de nuestro tablero. De ahí sigue el ángulo de colocación, la cual nos dice que la cara del tablero de la señal y en su caso los tableros adicionales deben quedar en posición vertical y normal al eje longitudinal de la vialidad. El 2.5.5 viene siendo el color, en el cual presenta una tabla que divide a tres tipos, en especial tres tipos de colores, que vendría siendo el blanco, el rojo y el azul. En esta tabla nos aparecen las coordenadas cromáticas. Las coordenadas cromáticas son las que presento del lado derecho. Es una gráfica en la cual viene distribuido conforme a un estudio los diferentes colores y donde nos dice punto N son los diferentes, viene numerado del 1, 2, 3, 4 y si nosotros por ejemplo queremos localizar X y Y, por ejemplo en el blanco que vendría siendo el punto 1 que nos da X de 0.303, si lo ubicamos en la gráfica en el X y Y que es de 0.300, vamos a ver que se acerca a un color blanco. Si hacemos lo mismo ahora con el rojo, nos damos cuenta que aparecemos en un tono rojo. Si checamos ahora las coordenadas que nos dan en azul, nos damos cuenta que nos van botando valores azules. Pero todos estos colores son también dependiendo para el tipo de factor de luminicidad para las partículas reflejantes que nosotros vamos a utilizar en la señalítica. Y como les digo, se divide en tipo A y tipo B. Y ya dependiendo de ellos, nosotros vamos a saber el máximo o el mínimo de este color que debemos utilizar para las diferentes señalíticas. Seguimos con el color. Nos dice que el color del fondo de las señales turísticas y de servicio debe ser azul reflejante con los pictogramas, caracteres y filetes blancos reflejantes. Y las señales SIS-4 son de auxilio turístico y las SIS-17 vienen siendo las del médico. Nos dice que la de cruz debe ser de color rojo reflejante. Ahora bien, muestra una tabla la cual nos especifica los coeficientes mínimos de reflexión inicial para la condición diurna para películas reflejantes de señales turísticas y de servicio. El apartado 2.5.6 nos habla del banco digital de señales de señalización vial. Nosotros ingresamos a la página www.sct.gov.mx. Podemos encontrar, como aparece en la presentación, un banco digital de señalización vial en la cual si nosotros ingresamos, por ejemplo, queremos las señales
verticales en esta ocasión. Nosotros entramos, por ejemplo, a las obras y dispositivos diversos, los seleccionamos, entramos, podemos descargar los diferentes bloques, vienen las medidas que nosotros necesitamos para que así, gracias a ello, nos ahorremos mucho trabajo al realizar nosotros los proyectos de señalización, porque gracias a ello nos proporcionan los diversos bloques con las diversas medidas que nosotros necesitamos. Y bien, en el 2.5.7, que es el uso de las señales turísticas y de servicio, nos dice que de acuerdo con la función o propósito de cada uno de los mensajes, estos deben ubicarse en uno o varios de los 4 siguientes sitios. Los sitios ya fueron mencionados anteriormente, pero vendría siendo como una recapitulación, que viene siendo el 1, las publicaciones, 2, los recintos cubiertos, el 3, recintos abiertos y 4, las vialidades. A continuación, el compañero seguirá explicando cada uno de estos diferentes apartados.